Hay años que marcan la historia, y hay uno que la sacude. 1999 no fue un simple número al final del milenio. Para los amantes del hierro, fue un rugido. Un año donde el escenario más sagrado del culturismo se convirtió en un campo de batalla, donde los cuerpos eran más que músculo, eran monumentos al sacrificio, donde cada competidor no solo buscaba un título, buscaba inmortalidad. El Mr. Olympia no es una competencia cualquiera, es la cima. Es el lugar donde los sueños de millones se resumen en unos segundos bajo los reflectores, donde las dietas imposibles, los entrenamientos que destrozan el alma y los días llenos de dolor encuentran su razón de ser. Pero el Olympia de 1999 fue diferente. Fue el año donde el tamaño se enfrentó a la estética, donde la simetría y la brutalidad compartieron tarima, donde 7 titanes subieron al escenario y ninguno estaba dispuesto a ceder. Se respiraba grandeza. No había espacio para errores. Cada fibra, cada pose, cada mirada era un mensaje. He venido a dominar. Era como ver a gladiadores. Solo que aquí, las armas eran los cuerpos. Y el premio no era la vida. Era la gloria. Antes de que las luces se encendieran y los gritos del público estremecieran el recinto, el mundo ya sabía que algo especial estaba por suceder. Porque nunca, jamás, se habían reunido tantos monstruos sagrados, tantas leyendas vivas, en una misma noche. Y cuando el telón se levantó, el culturismo volvió a ser arte, guerra y poesía, todo al mismo tiempo. Un año antes, en 1998, el mundo del culturismo fue sacudido por una sorpresa monumental. Ronnie Coleman, un policía de Texas, poco mediático, con humildad de hierro y músculos de otro planeta, destronaba a Flex Wheeler y se convertía en Mr. Olympia. Nadie lo esperaba. Ronnie había pasado años en la sombra, silencioso, perseverante, sin quejarse. Mientras otros daban entrevistas, Ronnie entrenaba. Mientras otros buscaban fama, él buscaba mejorar. Y en el 98, lo logró. Se transformó en algo que nadie pudo ignorar. Pero una cosa es llegar, otra muy distinta es quedarse. En 1999 todos querían su cabeza. El título no solo atraía respeto, atraía envidia, hambre, orgullo. Flex Wheeler no podía permitir que un don nadie le arrebatara 2 años seguidos lo que muchos consideraban suyo por derecho. Kevin LeBron había tenido un año brutal. Regresaba más seco, más denso, más decidido. Chris Cormier estaba en su mejor momento físico. Sean Ray, eterno contendiente, volvía con ese físico clásico, equilibrado, casi perfecto. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en algo. Ronnie no vuelve a ganar. Pero había un problema. Ronnie Coleman no solo estaba listo, estaba mejor, más grande, más denso, más despiadado. El culturismo había cambiado. Ya no se trataba solo de estética. El tamaño, el impacto, la brutalidad, se habían sentado en la mesa. Y eso, para muchos, era inaceptable, pero inevitable. El Olympia 1999 llegaba con una tensión en el aire que se podía cortar con cuchilla. Nadie quería quedar segundo. Nadie aceptaba ser parte del relleno. Esa noche, o eras historia, o eras olvido. Y lo mejor estaba por comenzar. El telón se alza. Los reflectores inundan la tarima. Los cuerpos comienzan a desfilar. Y entonces, el público lo siente. No hay escapatoria, no hay duda. Lo que está por suceder es historia viva. 7 monstruos, 7 físicos que redefinieron lo posible. Ronnie Coleman, el campeón defensor. Un cuerpo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Espalda como una maldita cordillera. Piernas que parecían columnas de concreto. Más grande, más denso, más dominante que nunca. Pero lo más aterrador era su calma. Ronnie sabía que no venía a competir. Venía a aplastar. Flex Wheeler, la perfección anatómica hecha hombre. Simetría, forma, clase. Un físico tan bello que parecía arte. Pero con una mirada capaz de atravesarte. Tras perder el Olympia en el 98, había regresado con furia en la sangre. Y esta vez no iba a dejarse sorprender. Kevin LeBron, el dios griego del culturismo. Hombros como armaduras, pecho de mármol, mirada desafiante. Siempre en el podio, pero nunca con la corona. El 99 era su año, o eso pensaba. Porque esta vez llegó más seco, más detallado, más agresivo. Su posing, teatral, poderoso, una amenaza en cada movimiento. Chris Cormier, el culturista de los culturistas. Completo, proporcionado, con una cintura que parecía desafiar las leyes del tamaño. Estaba más preparado que nunca. Había dejado atrás los excesos, las dudas. Solo quería una cosa, respeto. Y lo iba a ganar con cada fibra de su cuerpo. Sean Ray, el eterno guerrero. Una escultura humana que año tras año llegaba al Olympia con una precisión casi quirúrgica. No era el más grande, ni el más impactante, pero su balance era tan perfecto que no podías ignorarlo. Sean representaba la esencia clásica, y venía con sed de demostrar que el tamaño no era todo. Nasser El Sonbati, la mole del Medio Oriente. Una combinación de masa extrema con líneas estéticas. Este año no estaba en su punto más afilado, pero Nasser en tarima era siempre un problema. Una amenaza silenciosa, un muro de carne. Lee Priest,
el rebelde, el fenómeno, con apenas 1.63 metros de estatura y una musculatura que desafiaba la lógica. Una máquina de densidad y detalles. El público lo adoraba. Y aunque los jueces muchas veces lo subestimaban, Lee nunca bajaba la cabeza. 7 nombres, 7 cuerpos, una sola corona, y cuando todos estuvieron allí bajo la misma luz, posando con el alma, el culturismo volvió a tener sentido. No era solo músculo, era arte, era guerra, era pasión. El escenario ardía, la música retumbaba, y el público no sabía si gritar o quedarse en silencio ante lo que estaba viendo. El prejudging empezó como una ceremonia de fuego. Los jueces no tuvieron compasión. Comparativa tras comparativa, pose tras pose. Era una masacre física. Nadie se guardaba nada. Y ahí estaban ellos. Ronnie Coleman, abriendo las alas con su lat spread. Cada vez que se giraba de espaldas, el escenario parecía encogerse. Su densidad era irreal. Su dorsal parecía una manta viva. Las fibras, los cortes, no eran músculos. Eran cuchillas bajo la piel. Flex Wheeler, un poema en movimiento. Cada pose era arte, fluidez, gracia. Cuando flexeaba los brazos, el público simplemente exhalaba, ¡wow! Pero esta vez, se le veía forzado. Intentaba igualar la densidad de Ronnie, y en eso, perdía parte de su magia. Kevin Levrone, agresivo. Con cada pose parecía decir, mírenme malditos, este es mi año. Mostraba una musculatura de mármol, vascularizada, compacta. Pero aunque se acercaba, no podía igualar el shock factor de Ronnie. Chris Cormier, con su postura elegante, sus líneas limpias, su presencia. Lo tenía todo, menos la locura muscular que empezaba a definir esta nueva era. Shawn Ray, como siempre, perfecto. Pero la perfección dejó de ser suficiente. Al lado de bestias como Ronnie, sus puntos fuertes se veían normales. Nasser, gigante, pero no en su mejor versión. Su definición estaba un paso atrás. ¿Y en este escenario? Un solo paso bastaba para quedar en la sombra. Lee Priest, compacto como un bulldog. Cada pose explotaba, cada músculo parecía esculpido a presión. Pero la tarima favorece al impacto visual. Y Lee, por su tamaño, tenía que gritar el doble para que lo escucharan. Los minutos pasaban y la tensión crecía. Comparaciones sin parar. El público gritaba nombres, los jueces apenas pestañeaban. Se notaba. Estaban confundidos, pero había algo que no podían ignorar. Cada vez que Ronnie posaba, algo cambiaba. No solo se imponía, dominaba. Era como si el resto peleara entre sí, y Ronnie estuviera en otra categoría. Llegó la ronda final. Los 7 Most Muscular. Un estallido de brutalidad. Y ahí Ronnie se arrancó la camiseta. Gritó con una sonrisa. Flexionó sus pectorales como si quisiera partirse el pecho. El público enloqueció. Era su declaración final. Su mensaje era claro. Ustedes vinieron a competir. Yo vine a gobernar. Y llegó el momento que todo culturista sueña y todo fanático teme. El instante donde se revela al mejor del mundo. Los cuerpos ya habían hablado. Las poses habían sido lanzadas como espadas. Y ahora, la decisión final caía como un rayo sobre la tarima. En segundo lugar, Flex Wheeler. Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Había sido su mejor versión en años. Pulido, estético, peligroso. Pero no bastó. Flex miró al suelo. Asintió con dignidad. Pero en su pecho ardía el fuego de la derrota. Y entonces, el golpe final. El ganador del Mr. Olympia 1999 es Ronnie Coleman. El público estalló. No fue sorpresa, pero fue abrumador. Porque Ronnie no solo había ganado, había destruido. Se quedó en el centro del escenario, levantando los brazos con esa mezcla perfecta de humildad y autoridad. Su físico no parecía humano. Era más grande, más denso, más alienígena. Pero había algo más. Un aura. En ese momento, todos supieron que Ronnie no solo era el campeón de ese año. Era el sucesor natural de Dorian Yates, el heredero del monstruo original. No inició la era del tamaño. La perfeccionó. Si Dorian cambió el juego, Ronnie lo terminó de romper. Porque Ronnie tenía lo que nadie antes había tenido. El tamaño de un coloso. Con líneas estéticas, proporción y una presencia escénica que hacía temblar el suelo. El 1999 no fue el inicio de una nueva era. Fue la coronación definitiva del nuevo rey. Una era donde lo imposible dejó de ser teoría y se volvió cuerpo. Han pasado los años. Las luces se apagaron, los cuerpos cambiaron. Pero el eco del Mr. Olympia 1999 sigue vivo. Porque fue más que una competencia. Fue un tributo al sacrificio, al dolor transformado en arte, a la obsesión convertida en gloria. Fue una edición donde cada competidor tenía el nivel de un campeón, donde nadie subió a rellenar espacio. Y todos, absolutamente todos, podían haber marcado una época si ese año no hubiese estado Ronnie. El 1999 nos enseñó algo, que el culturismo no es solo cuerpo, es alma, es hambre, es historia. Fue el año en que Flex Wheeler rozó la cima por última vez, donde Kevin Levrone mostró su versión más salvaje, donde Shawn Ray se mantuvo como un ejemplo eterno de constancia, donde Cormier, Nasser, Lee Priest y tantos más dejaron claro que esta disciplina no tiene espacio para lo común. Pero fue también el año donde Ronnie Coleman selló su destino.